Bien, pues buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan esta tarde aquí en esta última charla del ciclo de conferencias organizada por el Colegio de Historia en torno al movimiento estudiantil de México en 1968. Esta tarde me es muy grato presentar al maestro en Derecho, Marco Antonio Medina Zamora, de quien me voy a permitir leer su síntesis curricular. El maestro Marco Antonio realizó estudios de bachillerato en el CCH Azcapotzalco, egresado de la licenciatura en Derecho por la UNAM, estudio que realizó precisamente en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Tiene una especialidad en instituciones administrativas de finanzas públicas y la maestría en Derecho que realizó en el posgrado de la misma facultad. Ha sido docente en la licenciatura en Derecho por más de 20 años, tanto en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán como en la Universidad Autónoma del Estado de México. El maestro ha sido abogado postulante en materia fiscal y administrativa, ingresó como docente al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan en el año de 1993, donde actualmente imparte las materias de Derecho 1 y 2 como profesor de asignatura B definitivo. En el Colegio de Ciencias y Humanidades ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora del Área Histórico-Social, ha sido jefe de área en el Colegio de Historia y también jefe de sección del Área Histórico-Social. Participó en las comisiones de revisión y ajuste de los programas de Derecho 1 y 2, así como en la reciente revisión de plan y programas de estudio para las asignaturas de Derecho 1 y 2. Bueno, a mí me da mucho gusto que esté con nosotros, que vaya a compartir esta charla y te cedo la palabra, Marco. Gracias, muy amable, profesor Efraín, profesora Marcela, jóvenes alumnos, bienvenidos. Eh, Justo reflexionaba que tenemos ya algunos años participando en este conmemorativo al movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Hemos encontrado algunas veces opiniones de que, bueno, es algo que tiene mucho tiempo, que quizá ya sería conveniente centrar nuestra atención en otro tipo de asuntos. Yo creo que eh, seguiremos recordando el movimiento estudiantil de 1968, puesto que se va a significar como un parteaguas en la historia contemporánea de nuestro país. Eh, Fue un movimiento solidario organizado, encabezado por el sector estudiantil y la sociedad civil, con miras a visualizar un México distinto, un México en el cual se pudieran ejercer las libertades y con una clara tendencia a la democratización del país. Consecuencia de ese gran movimiento, pues tenemos el auge que tuvo la educación pública, el CCH es un producto, ¿verdad?, de este movimiento, que bueno, pues precisamente eh, pugnaba por la democratización de la educación, ¿no? Y bueno, qué mejor ejemplo que instituciones educativas que albergan a una gran cantidad de jóvenes estudiantes, como es el Colegio de Ciencias y Humanidades. Además de que se significa como un referente obligado eh, en estos excesos del poder, ¿verdad? De estos actos eh, que indignan, ¿verdad? Cuando han impunemente, en muchos casos, llevado a cabo un golpeo a la sociedad civil, causando consecuencias bastante lamentables. A partir de este movimiento, bueno, pues vamos a encontrar otro tipo de actos que se fueron verificando a lo largo de los años, lo cual significa que no podemos dejar de visualizar y de recordar, puesto que precisamente se significa como un acontecimiento en el cual el abuso de poder se verificó, se presentó
y que precisamente no debe de ocurrir dentro de un Estado de Derecho como eh, lo establecen propiamente nuestra Constitución y desde luego la vida nacional, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de rememorar, ¿no? El movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Y bien, pues hoy vamos a tocar un tema eh, particular. A mí se me hizo de gran importancia retomar algunos aspectos jurídicos en torno a la responsabilidad que jurídicamente y políticamente tuvo el Estado mexicano eh, por el delito de genocidio en 1968. Vamos a ir puntualizando paulatinamente algunos aspectos para esclarecer qué es esto del genocidio y cómo es que México, adherido a la determinación en el derecho internacional, fue incorporándose a los tratados, a las convenciones, a las conferencias que señalaron criterios internacionales en torno a los delitos de lesa humanidad y particularmente del genocidio, lo cual nos convierte en un ente político obligado a asumir las normas del derecho internacional, incluso me atrevería yo a decir, en un estatus jerárquico superior al de nuestro derecho interno, puesto que ese es el referente que este tipo de normatividad tiene. Los países que se adhieren a este tipo de acuerdos internacionales, pues asumen automáticamente la obligatoriedad de las normas. Y bueno, precisamente en ese contexto es que me surgió la inquietud de precisamente abordar esta temática. Un tanto presuntuosa, ¿verdad? Porque hablar de una responsabilidad jurídica y política del Estado mexicano, en un momento vamos a esclarecer por qué así decidí el título. Bueno, bueno, todos sabemos que en México en 1968, pues el contexto era próximo a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que se celebrarían en nuestro país. Fue una época de gran convulsión. En París se daba una protesta juvenil, en los Estados Unidos se pugnaba por los derechos civiles, en Checoslovaquia se desenvolvía la primavera de Praga. Y bueno, en México se desarrollaba también un movimiento estudiantil que exigía la libertad y para ello se habían volcado a las calles, ¿no? Todos sabemos, ¿verdad? Eh, cómo fue creciendo este movimiento, el cual, bueno, pues tuvo como origen un hecho fortuito que fue pues, el enfrentamiento de unos estudiantes, ¿verdad? Que al alterar el orden público, bueno, pues volviendo al caso de la represión y al abuso de poder, pues la policía sin más miramiento reprimía este tipo de actos, ¿no? Entonces, pues fue en escalada. La represión era cotidiana, de tal suerte que hubo consecuencias de esos actos de represión, hubo estudiantes lesionados, hubo sociedad civil y estudiantes muertos, y en ese sentido comenzó a surgir precisamente una unión solidaria entre el sector estudiantil para reclamar al gobierno pues la reparación de los daños que se habían ya ocasionado. Bueno, concretamente, puesto que el gobierno desatiende estas demandas, se va a conformar el Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Que va a ser el órgano primordialmente constituido por estudiantes, ¿verdad? Y que a menudo desconocemos cuál era el pliego petitorio que tenía este Consejo Nacional de Huelga. Bueno, el primero de todos pues, era la libertad de los presos políticos, ¿verdad? Y que a grosso, en una gran cantidad, diríamos, pues eran estudiantes
y activistas que habían sido detenidos y encarcelados por los actos de protesta. Otro punto importantísimo era la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, el cual regulaba el delito de disolución social y que pues tenía que ver con la asociación que personas pudiesen llevar a cabo para establecer alguna manifestación, pues esto prácticamente estaba prohibido al grado de señalarse como un delito por el supuesto eh, alteración del orden público, ¿no? Entonces, este era un delito que prácticamente estaba prohibiendo cualquier tipo de manifestación, convirtiéndolo en un acto delictivo, ¿no? Entonces era un exceso ya de legislador el establecer este tipo de preceptos, tal cual lo hace hoy con el delito de terrorismo, ¿no? Que cabe actualmente una interpretación en el sentido de que aquellos que apropiándose de un inmueble público, ¿verdad? Con el fin de obstaculizar el servicio que presta, estarían cometiendo el delito de terrorismo. ¿Cuándo se añade esta situación? Cuando empieza el movimiento magisterial, ¿verdad? Recordemos la toma de las casetas, la toma de edificios públicos, y resulta que entonces este tipo de manifestaciones se convierten en un acto terrorista. Ese tipo de excesos son los que en momentos tenemos que tener muy, muy bien focalizados para establecer las críticas pertinentes. Bueno, otro punto era la desaparición del cuerpo de granaderos, que venía a ser pues un grupo de policial represivo que todavía existe, ¿verdad? Y que bueno, en ese momento se pugnaba porque desaparecía, obviamente, evidentemente por la participación que tenían en la represión del movimiento estudiantil. Eh, Se pedía la destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, ¿no? Que ocupaban cargos como jefe y subjefe de la policía capitalina del departamento del Distrito Federal. Evidentemente por los roces, ¿no? Que tenían con el movimiento estudiantil, por la represión que también se había verificado ya. Indemnización a las víctimas de los actos represivos, puesto que antes del 2 de octubre hubo numerosos actos de represión, enfrentamientos, en donde incluso, repito, hubo estudiantes muertos. Entonces se exigía al gobierno que se repararan los daños de las víctimas, ¿verdad? Que habían sufrido, pues, este tipo de excesos del poder, ¿no? Eh, y finalmente el deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en los actos de violencia contra los estudiantes. Deslindar significa asignar la responsabilidad al que le corresponde, ¿no? Entonces, precisamente los estudiantes pedían que a cada uno de los funcionarios públicos encargados de las instituciones que asumían la iniciativa de llevar estos actos, ¿verdad? A veces de gran violencia, bueno, fueran estableciéndose una responsabilidad para todos sus titulares como funcionarios públicos que eran. Desde luego que el Consejo Nacional de Huelga abogaba porque se diera el diálogo con el gobierno y se pudiera dar salida a estos puntos petitorios. Evidentemente eso no sucedió, ¿verdad? Lo que sucedió fue la cerrazón del gobierno y la agudización de la violencia. Y entonces, pues vamos a tener un hecho singular, la preparatoria número 1, en San Ildefonso, si es que no estoy mal, eh, que resguardaba a algunos estudiantes, el ejército con lujo de violencia y usando armas de alto poder, tumban la puerta de este inmueble en la Ciudadela y aprenden a los estudiantes, ¿no? Esto va a ser un momento, desde luego, que va a llevar a la conciencia a todos los sectores dentro de la universidad. Me permití poner esta imagen aquí, donde vemos la marcha que va a encabezar el rector del UNAM, Javier Barros Sierra, en ese momento.
indignado precisamente por este acto eh, atroz, ¿verdad? Llevado a cabo por el gobierno en contra de la universidad. Desde luego señalando que se estaba atentando contra la autonomía de la universidad y que ninguna situación podía justificar ese exceso de fuerza, ¿no? Esta frase que está aquí no es del, del profesor Barros Sierra, del rector Barros Sierra, es de Ignacio Carrillo Prieto, que sería el fiscal que fue nombrado para atender precisamente los asuntos políticos, perdón, sí, los asuntos políticos del pasado, ¿verdad? Las desapariciones y los delitos cometidos en el pasado, la Fiscalía Especial, y justo él era en ese momento estudiante y estaba integrado en estos movimientos. ¿Quién lo diría, no? Que más adelante se constituiría como fiscal especial de esta fiscalía para investigar este tipo de delitos del pasado. Y justo esta frase, la desobediencia, es a veces moralmente obligatoria, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que la indignación no solamente era del sector estudiantil, sino de la sociedad civil en general. Eh, todos sabemos que este movimiento termina el 2 de octubre de 1968, cuando pues, los militares van a reprimir una manifestación en la plaza de Tlatelolco, en donde, bueno, no hay cifras muy claras del número de muertos, ¿verdad? Se dan números entre 25 y 350 muertos, además de muchos desaparecidos. Y bueno, todos sabemos que así termina el movimiento de 2 de octubre. Eh, al pasar el tiempo y desde ese preciso momento, bueno, pues tenemos que a uno de los principales responsables que se señala, no solo del movimiento, de la represión del movimiento estudiantil de 1968, sino también de la represión llevada a cabo el Jueves de Corpus en 1971, eh, es al expresidente Luis Echeverría Álvarez. Él en ese momento, en el 68, era secretario de Gobernación y desde luego pues era el encargado de la política interior y de la seguridad del país, ¿no? Entonces aquí hay toda una historia atrás de esto, ¿verdad? Por ahí hay un video muy interesante que habla sobre cómo Estados Unidos pudo haber influido también en esta decisión, puesto que el contexto de América Latina era desde luego los movimientos sociales tendientes a la revolución socialista. Y entonces se temía que en México pudiese darse una suerte de movimiento en pro del socialismo. Estaba muy cerca el triunfo de la Revolución Cubana. Y entonces hubo todo un aparato de espionaje en el territorio mexicano que medía como un termómetro cuál era la circunstancia social que prevalecía en el país. Entonces, muchas de las decisiones también que tomaron los cuadros gubernamentales se vieron influidas por esta intromisión norteamericana. Ese video es muy interesante, lo pueden buscar en YouTube. Estados Unidos, responsable de la masacre de 1968, algo así es el título. Pero justo porque dentro de nuestros cuadros gobernantes encontramos que algunos de ellos eran identificados con una clave denominada ni tempo y que eran prácticamente sujetos que prestaban servicios a la CIA, este organismo de espionaje norteamericano que tenía una presencia muy importante dentro de nuestro país. Entonces, bueno, Echeverría era uno de esos agentes, ¿no? Que la CIA, con la cual mantenía contacto directo. Eh, desde luego, Echeverría pues ha sido uno de los principalmente señalados.
con el paso del tiempo, ya durante su gobierno del año 70 al 76, también se le adjudica la responsabilidad por el episodio de la denominada Guerra Sucia, que fue esa campaña contrainsurgente en la que los militares ejecutaron a presuntos guerrilleros dentro de nuestro país de tendencia izquierdista, a civiles también, eh, periodistas, en fin, un periodo de gran represión en contra de todo aquel que manifestara una posición de crítica y contraria al gobierno, así se le conoce, el episodio de la Guerra Sucia. Bueno, pues durante su sexenio, también a él se le ha adjudicado esta responsabilidad y bueno, pues ahí va en parte una de las razones por las cuales intitulé así esta ponencia, puesto que el Estado mexicano visto en abstracto, pues veríamos nosotros que es, pues es la población, el territorio, pero también el ejercicio del poder, el gobierno, ¿verdad? Y en ese sentido, las decisiones del gobierno sí tienen un sujeto identificable. Y en este sentido, los responsables son aquellos que ocupaban cargos dentro de las instituciones gubernamentales, dentro del poder ejecutivo, por las decisiones que en su momento tomaron. Veremos ahorita más adelante los razonamientos, ¿verdad?, de los magistrados que atendieron el proceso que se llevó a cabo en contra de Luis Echeverría. Bueno, eh, precisamente vamos entrando en ese punto. En el año 2002, eh, digamos que uno de los puntos de importancia en el gobierno de Vicente Fox Quesada es que va a crear esta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. En su momento se discutió si se creaba esta fiscalía o mejor algo que se ha denominado la Comisión de la Verdad, ¿no? Es decir, si era factible uno u otro organismo. Bueno, se determinó que una fiscalía para investigar a los responsables, ¿verdad? Que habían atentado en contra de personas en los movimientos sociales y políticos del pasado, sería una mejor opción. Y bueno, ahí es a donde se nombra como fiscal a Ignacio Carrillo Prieto, que va a tener él un antecedente interesante. Ya dijimos que había estado en el movimiento estudiantil, había ocupado cargos en la PGR, también en la dirección, en la Secretaría de Seguridad Pública, y tenía un antecedente familiar. Resulta que una sobrina en el año de 1974, que estaba involucrado en un movimiento de izquierda, eh, fue muerta precisamente por intromisión del ejército en una casa de seguridad, en donde se supone se habían rendido y el ejército sin más abrió fuego contra las personas. Entonces, este fue un estigma que Ignacio Carrillo Prieto fue arrastrando durante el ejercicio de su fiscalía. Si bien él logró separar cualquier referente de la situación de su pasado familiar con la gran encomienda que se le había asignado, no faltó quien puntualizara que se trataba de una venganza política y que en realidad pues era una especie de cacería de brujas, ¿no? Lo que se estaba llevando a cabo. Bueno, en realidad este fiscal hizo un papel muy, muy destacado porque no solo se atrevió a acusar al expresidente, ¿verdad? Eh, sino que además le va a formular cargos por delitos de lesa humanidad, concretamente el delito de genocidio, que nunca en este país había sido juzgado, eh, eh, porque no había habido hechos de magnitud como la represión del 2 de octubre. Entonces, bueno, esta fiscalía va a abocarse a trabajar en el caso de la responsabilidad de este exmandatario priista, eh,
y bueno, hay una serie de situaciones interesantes aquí. En principio, cuando se hace la denuncia, se va a dar seguimiento a una orden de aprehensión en contra de Echeverría. Sin embargo, él va a recurrir al juicio de amparo y posteriormente le darán un auto de libertad. Claro, este proceso tuvo diversos momentos, porque primeramente se le va a exonerar, ahorita lo vamos a ir puntualizando, pero en ese momento él tenía 86 años de edad. Y se le va a girar una orden de aprehensión precisamente por la matanza en Tlatelolco. Sin embargo, bueno, se le dio el beneficio de la prisión domiciliaria. Estuvo 8 meses arraigado en su domicilio por su estado de salud, ¿no? Por su mal estado de salud. Eh, Uno de los argumentos por los cuales se le va a exonerar de la responsabilidad es porque se supone que el delito de genocidio en el derecho interno, en el derecho nuestro interno, prescribe a los 30 años. ¿Qué significa esto? Que una acción penal deja de serlo por el simple transcurso del tiempo. Y en el caso del genocidio, que repito, era un delito que no había sido juzgado en nuestro país, habían transcurrido los 30 años. Por lo cual, pues una interpretación de la Suprema Corte en ese sentido determinó que no había una responsabilidad. Fue algo intrincado porque más adelante se determinó una responsabilidad, pero no de Echeverría, sino de otras personas que habían actuado durante su gobierno. O sea, primero negaron el delito de genocidio y más adelante lo acreditaron, pero no a Echeverría como responsable del mismo. Vamos a ir viendo cómo esas decisiones pues se fueron politizando a efectos de liberar de esta responsabilidad a Echeverría. Por otro lado, desafortunadamente, otros funcionarios del gobierno en ese momento, que bien pudieran haber sido llamados a juicio y a rendir testimonio, pues ya habían muerto, ¿no? O sea, las pruebas eran contundentes para acreditar el delito de genocidio y quizá el haber contado con la testimonía de algunos de estos otros funcionarios públicos hubiese sido muy loable para la causa. Sin embargo, todos ya habían muerto, ¿no? Y bueno, aquí solamente ponemos algunos de ellos, que son aquellos que son indicados, son identificados como los principales responsables, ¿no? El general Marcelino García Barragán, que era en su momento secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Gutiérrez Oropesa, que era el titular del cuerpo de guardias presidenciales, bueno, el mismo Díaz Ordaz, que era el presidente de la República, ¿verdad? El general Alfonso Corona del Rosal, que era, él era regente del Departamento del Distrito Federal en su momento, y el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, que ocupaba la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Todos estos eran funcionarios implicados, ¿no? En las decisiones de reprimir el movimiento estudiantil a través de la violencia que todos conocemos, ¿no? Sin embargo, pues ninguno de ellos fue sujeto a proceso, puesto que si esto sucedió, digo, 30 años después que se le llevó a proceso Echeverría, estos funcionarios ya no existían. Por cierto, Echeverría sigue vivo, tiene 99 años de edad, ¿verdad? Y bueno, es uno de los presidentes más longevos. Sin embargo, pudo haber liberado la responsabilidad. Ya veremos por qué. Bueno, la Fiscalía ofreció pruebas de todo tipo para acreditar el delito de genocidio, demostrar la matanza de estudiantes ocurrida el 2 de octubre como un acto genocida. Hay fotos verdaderamente impresionantes, ¿no?
de cómo esta violencia escaló y cómo dejó a muchos estudiantes caídos, muertos, así como a miembros de la sociedad civil en general. Eh, Algunos de los razonamientos que establecieron el magistrado, ¿verdad? Que retoma el caso y que le da curso a la denuncia por genocidio, eh, señaló, bueno, que se habían perpetrado delitos contra la vida y ataques a la integridad corporal. Eh, que había sido consecuencia precisamente del cerco militar y policíaco y de los disparos de miembros del grupo paramilitar Batallón Olimpia, que era un grupo paramilitar, y las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, y desde luego porque habían estado aposentados en edificios estratégicos en el área de Tlatelolco, estableciendo un fuego cruzado, eh, y que esto fue lo que ocasionó precisamente tantas muertes, ¿verdad? En ese sentido, hay argumentos, ¿verdad?, que establecen que el ejército solamente reprimió este fuego del grupo paramilitar, eh, pero lo cierto es que no solo fue el momento de responder a las balas, sino que los disparos continuaron incluso a lo largo de la noche, ¿no? Lo cual pues va a establecer una presunción para el magistrado de que había una intención precisamente de exterminar no solamente el movimiento, sino a los principales dirigentes del mismo, ¿verdad? Como lo señalamos aquí, esto que está entre comillas era el argumento del magistrado, ¿no? El plan para terminar el movimiento estudiantil no radica únicamente en detener a los líderes del movimiento, sino en exterminar a sus miembros, cuando menos de manera parcial. Este va a ser un elemento importante para acreditar el delito de genocidio, que al ser un delito intencionado, ¿verdad? Que ofrece todas las agravantes en derecho penal, debe de contar precisamente con un motivo, ¿no? Y en este caso era exterminar a este grupo, el Consejo Nacional de Huelga, que a todas luces se establecía como opositor al gobierno. Eh, bueno, pues también establece que incluso hubo un momento en el cual la señal de las bengalas que cayeron en la plaza indicaron el momento en el cual empezaría el tiroteo y también se llevaría a cabo el cerco del ejército, no permitiendo que la gente que estaba establecida ahí en la plaza pudiese resguardarse, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues había un móvil, ¿no? Para llevar a cabo esta acción y de ahí que se iban hilvanando los elementos para acreditar el delito de genocidio. Bueno, los abogados que defendieron a Echeverría, Juan Velázquez, que es un abogado pues, destacado porque ha defendido causas de políticos eh, bastante improbables, pero que siempre sale adelante, ¿verdad? Defendió a Raúl Salinas de Gortari, defendió a Echeverría, y bueno, es un abogado que se ha distinguido por ser abogado de estos políticos, ¿no? De los cuadros del poder. Bueno, ellos señalan que pues se había establecido una trampa para el ejército, y que propiamente lo que había hecho el ejército era pues reprimir el acto, ¿verdad? El acto de agresión, y que pues las muertes fueron circunstanciales, que en realidad no había una intención de disparar en contra de los estudiantes. Eh, Sin embargo, pues se estableció que aunque hubiese existido confusión entre las Fuerzas Armadas y el otro batallón Olimpia, bueno, lo cierto es que cabía la presunción de que estos mandos, desde luego, pudieron haberse comunicado
entre sí para que cesara la violencia, lo cual nunca sucedió, y lo cual resulta muy lógico. Es decir, si eran órganos del propio gobierno, ni modo que se mandan solos, ¿no? O sea, obedecen, desde luego, instrucciones, órdenes de un mando militar, de un mando de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? De un mando de la Procuraduría General de la República, que son precisamente autoridades que aparentemente se vieron involucradas, ¿no? Tanto las del ejército como las de la PGR y estos grupos paramilitares que también sabemos hoy en día eran dirigidos por el propio ejército. Entonces, pues de ahí que los argumentos se inclinaban a señalar como responsable al expresidente de esta toma de decisión. Eh, Sin embargo, repito, lo que mencionábamos, el argumento de peso que se estableció fue que el delito de genocidio había ya prescrito, ¿no? 30 años de los hechos cuando se sucedieron al momento en el cual se le estaba procesando. Y este fue un elemento que permitió otorgarle la libertad al expresidente. Eh, Asimismo, bueno, el expresidente negó que haya tenido a su mando las tropas del ejército y que hubieran estas recibido instrucciones de sí. Y bueno, en esa parte institucionalmente le favorecía ese argumento. ¿Por qué razón? Porque él no era el titular del Ejecutivo. Sabemos que el titular del Ejecutivo es el jefe de las Fuerzas Armadas, según la Constitución. Él era el secretario de Gobernación en ese momento, ¿no? Sin embargo, ya durante el halconazo, el movimiento de 1971, sí era presidente y bajo estos mismos argumentos se le exoneró, ¿no? Cuando él sí era titular o jefe inmediato de las Fuerzas Armadas. Asimismo, que no estaba al mando del Estado Mayor Presidencial y que pues desconocía todo lo relacionado con ese grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia. Entonces, estos argumentos pues le permitieron, en adición al aspecto de la prescripción del delito de genocidio, librarse de la responsabilidad, ¿no? Eh, Asimismo, bueno, se estableció que la fiscalía había conformado pruebas basadas en meras conjeturas, producto de apreciaciones subjetivas. Pues en realidad lo que había sucedido es que a Díaz Ordaz se le había escapado el movimiento estudiantil de las manos, pero no había pruebas directas que implicaran a Echeverría en esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, aquí nuevamente la cuestión de cómo se politizó este proceso para señalar la falta de responsabilidad del expresidente. Bueno, ok, hemos estado hablando de genocidio, pero ¿qué es lo que nos dicen nuestras leyes acerca del genocidio? Y cuándo se tipifica este delito? Bueno, el Código Penal Federal actualmente, en el artículo 149 bis, define que comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de aquellos o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Esta es la definición del delito de genocidio. Y bueno, señala el caso de que cuando este delito es llevado a cabo por gobernantes, funcionarios, empleados públicos, y que lo cometiesen en el ejercicio de sus funciones, se adicionarán sanciones que señala la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos, que esa sería la ley que se encuentra vigente actualmente, la ley de responsabilidad de los servidores públicos.
Es necesario precisar que este delito eh, se va a centrar exclusivamente en este tipo de grupos eh, y va a puntualizar básicamente razones de carácter étnico, racial o religioso, no político, pero sí al hablar de un grupo nacional pudiese acreditarse desde luego el delito de genocidio. Ahora, esto tenemos que hacerlo o corresponder, hacer la correlación con lo que establece la convención eh, dada en 1948 en torno al delito de genocidio y que precisamente es una convención internacional que derivó precisamente de los juicios de Nuremberg, que van a sentar en el banquillo a algunos de los responsables nazis por las atrocidades cometidas en el Holocausto. Y justo a partir de ese momento es que en el derecho internacional se va a tomar la determinación de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, entre los cuales se encuentra el genocidio. Imprescriptibilidad quiere decir que ese tipo de delito puede ser perseguido en cualquier tiempo. O sea, no está sujeto a un tiempo para que el ejercicio de la acción penal disminuya. ¿Ok? Y deriva del derecho internacional. ¿Ok? Entonces vamos armando ahí más o menos la idea. ¿Se acuerdan por qué exoneraron a Echeverría? ¿No? ¿Por qué? Pues uno de los argumentos fue que el delito había prescrito. Y ahorita vamos a ver en dónde estriba la responsabilidad del Estado mexicano en esa toma de decisión. Hablando de solamente de uno de los posibles responsables que pudo ser sometido a juicio. Bueno, esa convención llevada a cabo, ¿verdad? En torno al genocidio en 1948, va a señalar que se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Si se dan cuenta, pues es la redacción del artículo 146 bis, ¿no? Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad físico-mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, ¿no? Los campos de concentración, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Fíjense que hay un dato muy curioso que ha generado algunas interpretaciones. En los años 80, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, México eh, recibió crédito por parte del Fondo Monetario Internacional para pagar los intereses de la deuda externa, no la deuda externa como tal, sino los intereses. A cambio, el Fondo Monetario Internacional puso como condición que era muy deseable que el volumen de nacimientos disminuyera dentro del país. Y de ahí que empezó toda una campaña de planificación familiar y de que las familias constituyeran un número menor de hijos. Esto se adaptó a la ley de salud y hubo casos en los que incluso se propiciaba la esterilización no consentida de jóvenes. En tal caso, hubo una interpretación que determinó que esa ley estaba propiciando actos de genocidio. ¿Por qué? Por este punto que estamos viendo aquí señalado, ¿verdad? Eh,
medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Entonces, esto es muy interesante porque sucedió en los años 80, nos lo inculcaron lo introdujeron en la ley de salud y bueno, nuestras generaciones fuimos consecuencia de esa política de eh, disminuir el número de integrantes en la familia, ¿no? So pretexto de planificación familiar. Bueno, por poner un ejemplo de cómo acciones que derivan de los propios gobiernos pueden tener una interpretación dentro de actos delictivos, como sería este del genocidio, ¿no? Bueno, entonces vamos dándonos cuenta cómo hay una relación muy intrínseca entre nuestro Código Penal Federal y lo que han establecido las convenciones. Adicionalmente, vamos a ver que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ¿verdad? Fue firmada por México el 14 de diciembre de 1948, esto es al concluir la Segunda Guerra Mundial, y fue aprobada por el Senado de la República el 29 de diciembre de 1951, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y por otro lado está también la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, a la cual también México se ha añadido, ¿verdad? Como precisamente un Estado respetuoso de este tipo de determinaciones de orden internacional. La Convención sobre Imprescriptibilidad, en la cual los estados que se adhieren reconocen que los crímenes contra la humanidad y particularmente el genocidio son imprescriptibles. ¿Qué significa esto? Insistimos, que la acción penal sobre la investigación, persecución y castigo de estos delitos se puede preservar en el tiempo indefinidamente, ¿no? Se pueden juzgar actos de genocidio que sucedieron hace 50, 60, 70 años. Esto no tiene límite en el derecho internacional. Bueno, entonces lo que vamos a ir tratando de hilar es cómo México asume este tipo de responsabilidad en el derecho internacional, ¿verdad? Y cómo al establecer una sentencia en el derecho interno dejó de observar normas de derecho internacional a las cuales estaba obligado a observar, ¿no? Bueno, vamos a encontrar otra gran diversidad de normas, ¿no? Eh, la convención en torno a, bueno, la ONU, que fue la convención que fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1968 y que va a entrar en vigor el 11 de noviembre de 1970. México va a firmar ad referéndum el 3 de julio del 69, precisamente ese aspecto de la imprescriptibilidad en el caso del delito de genocidio, de los delitos de lesa humanidad. Eh, México va a formular una declaración interpretativa en torno a esta adhesión y va a señalar que se entenderá que únicamente considerará imprescriptibles los crímenes que consagra la Convención cometidos con posterioridad a su entrada en vigor para México. Esta pudo haber sido la salida que los magistrados que llevaron a cabo el proceso contra Echeverría tomaron como referencia, ¿verdad? El detalle es que estos magistrados y la propia Suprema Corte y la interpretación que hace la Cámara de Senadores sobre este acuerdo confundieron lo que es la irretroactividad con la imprescriptibilidad. La irretroactividad consiste, en el caso que estamos comentando, que una ley que ha sido promulgada tenga efectos sobre actos que acontecieron
al tiempo anterior al que esa ley existía, ¿verdad? Eso es lo que prohíbe la Constitución, que se le pueda dar ese carácter retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿ok? Cosa distinta es la imprescriptibilidad, que consiste en que un delito de esta naturaleza puede ser, repito, investigado, perseguido y sancionado en cualquier tiempo. Entonces, bueno, el constituyente mexicano tiene potestad sobre la retroactividad, pero no sobre la cuestión de la imprescriptibilidad, porque eso obedece al derecho internacional y hay que decirlo. El derecho consuetudinario nacido en el ámbito internacional establece criterios superiores a las normas del derecho interno. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Entonces, esta declaración interpretativa que hace la Cámara de Senadores es más bien considerada como una reserva, la cual resulta nula porque no respeta el propósito y fin de la Convención sobre Imprescriptibilidad, el cual es reconocer, perdón, como imprescriptibles los crímenes de guerra, las infracciones graves que enumera la Convención de Ginebra de 1949, los crímenes de lesa humanidad, el apartheid y el genocidio, ¿verdad? Este apartheid es la política segregacionista que llevó a cabo Sudáfrica, ¿verdad? Allá por los años 70, 80, ¿no? Bien. Bueno, solo para ilustrar aquí los puse. México se ha adherido a este tipo de normatividad de carácter internacional, no en uno o dos convenciones o pactos o decretos, sino a un número ya bastante considerable. A guisa de ejemplo, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. El decreto de promulgación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998. Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, 2002. Declaración sobre la raza y prejuicios raciales, 1978. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, 1992. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, 1973. Y bueno, es una lista, miren, aquí hay más, ¿no? Entonces, un tratado internacional forma parte jerárquicamente de nuestro sistema de normas al lado de la Constitución. Y tratándose de derechos humanos, podemos decir, dadas las declaraciones no tan lejanas de la Suprema Corte de Justicia, superior, ¿no? En materia de derechos humanos, incluso es un derecho superior al derecho que puede establecer la Constitución en materia de derechos humanos. Entonces, México está de alguna manera obligado a respetar este tipo de convenios, acuerdos, pactos que se celebran en el ámbito internacional. Importante es decir que para la consumación del delito de genocidio no es necesaria la efectiva destrucción del grupo protegido como tal, sea un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Basta la intención de destruir a dicho grupo. Recuerdan ustedes que hay un móvil, hay un objetivo con la perpetración de este delito y es la intención, ¿no? Lo veíamos con el ejemplo que dábamos con cómo eh, 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 limitar los nacimientos, ¿no?
En ese sentido, bastaría una sola muerte con la intención de destruir a un grupo para que el delito de genocidio quede consumado. Sin embargo, pues es necesaria la existencia de un plan dirigido al exterminio, como ya lo decíamos, el cual puede ser físico o biológico de los grupos protegidos. Y esto porque ya lo hemos dicho, el delito de genocidio es un delito a todas luces intencional, ¿no? Bien. Eh, entonces, como ya hemos visto, este delito de genocidio lo insertamos dentro del derecho internacional y van a ser precisamente con la intención de castigar los crímenes de guerra ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial y para prevenir que se cometan nuevamente delitos tan graves como los que acontecieron en esa conflagración internacional, ¿verdad? Eh, y bueno, algo importante es señalar que la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluido el genocidio, es un principio de carácter jus cogens. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una locución latina que se refiere a un derecho superlativo, superior, y que obedece a principios morales y de justicia universalmente válidos. Por consiguiente, el jus cogens es una especie de derecho que se establece como una máxima en las comunidades civilizadas del mundo y que es innegable la defensa del mismo, pues lesionan a la humanidad en su conjunto, ¿no? Los actos que vayan en contra de la propia humanidad. Los bienes jurídicos que va a proteger el tipo penal de genocidio, ya le hemos mencionado, es el derecho a la vida, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y el principio democrático. Precisamente uno de los magistrados, Silva Mesa, cuestiona, aludiendo a las razones por las cuales se exoneraba al expresidente Echeverría, argumentando lo siguiente, nos preguntamos a través de qué argumentos se podría establecer que la irretroactividad de la ley vale más que el derecho constitucional de protección a la vida y que la prohibición internacional de genocidio, que ya existía desde 1971, olvidándonos ya de la Convención sobre Imprescriptibilidad. Además de que la prohibición de genocidio forma parte de los principios generales del derecho internacional como norma de jus cogens y por ende existe como derechos vinculatorios desde antes de los hechos juzgados. ¿Qué es esto de hechos de derecho vinculatorio? Que es un derecho que deriva del ámbito internacional y que es obligatorio para nuestro país. Ya veíamos la multiplicidad de acuerdos, de declaraciones a los que México se ha adherido en el orden internacional, ¿no? Entonces, precisamente lo que establecen esas declaraciones internacionales obedecen a este jus cogens. Bien, ¿qué podemos ir deduciendo de esto? Pues primero que la Suprema Corte de Justicia, además de haber atendido el derecho internacional para emitir la exoneración del expresidente Echeverría, pues también debió haber invocado el principio pro homine o pro hombre, el cual significa que la aplicación de los derechos humanos es flexible a favor de los individuos, es decir, el juzgador debe de actualizar el derecho internacional con sus fallos y no violentarlo. Básicamente lo que podemos apreciar es que el fallo emitido por la Suprema Corte en torno a la prescripción del delito dejó de lado totalmente al derecho internacional, que nos es obligatorio, ¿verdad? Por un lado.
Y efectivamente la Convención sobre Imprescriptibilidad codifica el principio internacional sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, incluyendo el genocidio. Es decir, es un principio consuetudinario que debe ser respetado por el Estado mexicano, lo cual incluye al Poder Judicial, ¿no? Entonces vamos viendo qué fue lo que resultó violentado al dictarse la sentencia por la que se exoneró al expresidente Luis Echeverría. Eh, ya mencionábamos que la Suprema Corte consideró que se trataba de una reserva, no esto de mencionar que se adhería, pero que a los delitos que se señalaban en la Convención de Imprescriptibilidad, eh, reconocía esa imprescriptibilidad, pero siempre y cuando esos delitos se hubieran producido con posterior al adherirse a esta convención internacional. México en ese sentido no está facultado para modificar el alcance temporal de la Convención sobre Imprescriptibilidad, toda vez que su objeto y fin es reafirmar un principio consuetudinario internacional, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, incluyendo el de genocidio. Entonces, estas reservas que se establecieron deben de tenerse por no puestas, están prohibidas por el derecho de los tratados. Y aunque a la letra hayan atendido a esta interpretación, volvemos a insistir, México se adhirió a las determinaciones internacionales desde 1948. Entonces, no había una razón justificable para que se hicieran válidos los argumentos que establecieron los ministros de la Suprema Corte al momento de exonerar a Luis Echeverría. En fin, ya para ir concluyendo, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad es un principio de carácter consuetudinario y la costumbre internacional también obliga a México, a través del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Evidentemente, con esto queremos decir que ese tipo de costumbre, que es un derecho consuetudinario a nivel internacional, obliga a México por medio de, caso concreto, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y desde luego el propio artículo 133 de nuestra Constitución que admite los tratados internacionales como norma suprema en nuestro derecho interno. En todo esto, pues tenemos que señalar que esta imprescriptibilidad en el caso concreto del genocidio obedece a este principio de jus cogens, que repito, es una máxima en el derecho que se construye desde el viejo derecho romano, ¿no? Y que es tomado, desde luego, en el orden internacional. Concretamente, diremos que el jus cogens es el conjunto de normas imperativos de derecho internacional establecidas por la comunidad internacional en su conjunto. No pueden ser derogadas las normas del jus cogens, salvo por otra norma del mismo rango. Cualquier tratado internacional contrario a una norma de jus cogens es nulo. ¿Ok? Entonces, propiamente podemos decir que este jus cogens es la encarnación jurídica de la conciencia moral de la sociedad internacional. ¿Qué vamos deduciendo? Que México resolvió ese caso aplicando exclusivamente principios jurídicos del derecho interno y que dejó de observar normas de carácter internacional a las cuales, en materia de derechos humanos, está obligado a observar, ¿no? Concretamente. Bien, estos argumentos sirven para establecer que hubo más de un responsable, desde luego, ¿no? Del genocidio llevado a cabo el 2 de octubre de 1968. Y que
aquellos pocos sobrevivientes responsables de ese hecho, en los cuadros gubernamentales a quienes se les adjudica la toma de decisiones de reprimir el movimiento, pudieron librarla, ¿verdad? La responsabilidad a partir de interpretaciones erróneas tomadas por el Poder Judicial en nuestro país. Y que esto obliga necesariamente a que lo que sigue es constituir una comisión de la verdad, ¿verdad? Que siempre a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? ¿Por qué nos es accesible la verdad de las cosas mucho tiempo después de que han sucedido hechos lamentables, ¿no? Es una cuestión política la que impide que podamos tener acceso a la verdad de los acontecimientos que han indignado tanto en la historia contemporánea a nuestro país como esta represión. Eh, ¿Qué sucede, no? El año pasado sabíamos que el archivo completo sobre acontecimientos del 2 de octubre había sido abierto y entregado a la Universidad Nacional Autónoma de México para su estudio, ¿no? El punto aquí es que tenemos que, desde luego, establecer nuestras críticas, nuestras opiniones para que se establezca un deslinde de responsabilidades a quien corresponda en el momento en el cual son cometidos estos actos atroces y no cuando esos responsables ya no están o bien como el caso de Luis Echeverría por su notable su notable avanzada edad y su estado precario de salud, prácticamente pues le fue perdonada toda responsabilidad, no obstante que hubo argumentos encaminados a puntualizar su responsabilidad por los hechos del 2 de octubre. En ese sentido, creo que habrá mucho todavía que decir sobre este movimiento y sobre las terribles consecuencias represivas que se ejercieron sobre su conformación. Yo quisiera dejar aquí ya la parte